Muy buenas noches. Por favor, si alguien está conectado, que pueda dar referencias si se escucha el audio o alguna interferencia en cuanto a la imagen o a la calidad de la voz. Ok, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Disculpen la espera que les he hecho, pero comenzamos esta sesión con los atributos comunicables de Dios, el amor, la gracia y la bondad de Dios. ¿Sí? Por favor, si me pueden escribir tienen algún problema con el audio, la conexión, ya que mi internet no es de muy buena calidad. Ok, con la confirmación, comencemos. El día de hoy vamos a tratar los atributos comunicables de Dios, el amor, la gracia y la bondad de Dios. Vamos a tratar
el amor de Dios. ¿Sí? De acuerdo a las Escrituras, la Biblia nos declara que Dios es espíritu. Eso lo podemos ver en Juan 4:24. Las Escrituras nos dicen que Dios es luz. Y también las Escrituras nos declaran de que Dios es amor. Entonces, cuando conozcamos a Dios, sus atributos, debemos ir directamente a la fuente, de lo que Él ha manifestado de Él mismo. Dios es espíritu, entonces no como un espíritu creado, sino espíritu en el más amplio sentido de la palabra, ya que Él es omnipresente. Dios es luz, relacionado con la vida y con la bondad. Por tanto, es opuesto a las tinieblas, al pecado, la maldad, la muerte. Y el tema que nos reúne hoy aquí es que Dios es amor. ¿Sí? 1 Juan 4:8 nos declara de que Dios es amor. Dios no solamente es que proporciona amor, sino que Él mismo es amor. El amor no solamente es un atributo de Él, es su naturaleza misma. Es decir, Él mismo es el amor. El amor de Dios no es como nosotros lo pensamos, que es una emoción o un sentimiento humano. O muchas veces se ha tratado de imaginar a Dios como un señor de muchos años, con barba, muy cariñoso, muy bueno. No, ese no es como Dios, como la Biblia declara que es Dios, que quizás sea un Dios que tenga una indulgencia cariñosa, es decir, que pase por alto muchas cosas porque Él es un Dios de amor. Por tanto, todas nuestras ideas y conceptos que tengamos de Dios debe ser alineada o regulada solamente por las Escrituras. No debe ser regulada por nuestros pensares, por nuestros propios conceptos o por nuestra propia imaginación o sentires. Solamente la palabra de Dios, que es la Biblia, es la única fuente de revelación de Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estudiar los atributos de Dios? En este caso, el amor de Dios, es que conozcamos al amor de Dios. Conozcamos realmente ese amor tal como Él lo declara en las Escrituras y no solamente con quedarnos con el bonito concepto o la bonita idea del amor de Dios, sino que esto nos lleve a dar un impulso a nuestro corazón para amarlo. Si es que el conocimiento no lleva a la acción, realmente es vano el conocimiento. Las características de este amor de Dios, vamos a ver algunas características principales de este amor. Es inherente, es eterno, es soberano, es inmutable, es santo, es benigno. ¿Sí? Otra vez, vamos a repetir. Las características del amor de Dios son inherente, eterno, soberano, inmutable, santo y benigno. Vamos a detallar puntualmente cada una de estas características del amor de Dios. Empezamos con que el amor de Dios es inherente. ¿Qué entendemos por inherente? Inherente se refiere a que forma parte de su naturaleza. Es decir, es como que un león hambriento no intente comerte. Es algo inherente a su instinto de comer. O tal vez hablamos de contratación de un servicio que nos dicen que la instalación de cierto servicio, la implementación de cierto servicio es inherente, o sea, es parte del servicio. Por tanto, el amor es parte de la naturaleza de Dios, no depende de algo extraño o de algo externo. Nada lo estimula o motiva a amar a Dios. Es su propia naturaleza el amor. Por favor, si me pueden acompañar en Deuteronomio capítulo 7, versos del 7 al 8.
Deuteronomio capítulo 7, versos del 7 al 8 nos dice: El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Acá vemos de que Dios se encariñó, dice, con Israel y te eligió, aunque no era el pueblo más grande, más numeroso. Es decir, no tenía nada este pueblo para el cual Dios tendría que amarle. Simplemente Dios dice que amó a ese pueblo, no teniendo en cuenta nada bueno o malo respecto a ese pueblo. Entonces, de igual forma, nada en nosotros motivó a Dios a amarnos. Eso debemos tener bien en claro, que nosotros, por nuestra propia naturaleza, no podemos motivar a Dios a amarnos. Él nos eligió primero, Él nos escogió primero. Como nos declara 1 Juan 4:19, Él nos amó primero. Entonces, en nosotros no había nada que atrajera a Dios. Es más, en nosotros había corrupción al 100% en nuestras vidas. Entonces, hermanos, es importante entender de que nada motivó ni motiva a Dios a amar. Otras características del amor de Dios es que es eterno. Dios es eterno y Dios es amor. Por tanto, su amor es eterno. Jeremías 31, verso 3 nos dice: con amor eterno te he amado, diciendo a Israel. Su amor por nosotros fue antes de la creación. Veamos Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Nos dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces acá las escrituras nos declaran de que Él nos escogió desde antes que cree el mundo, ya que uno de sus aspectos de Dios es que es eterno. Dios es eterno. Para Él no existe el tiempo. Él ya existía, Él era antes de la creación del mundo. Por tanto, el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es antes de la creación del mundo. Otro aspecto importante es que el amor de Dios es soberano. Dios siempre actúa de acuerdo a su propia voluntad. Eso es lo que marca la soberanía de Dios, que Él actúa de acuerdo a su propia voluntad. La soberanía del amor de Dios no es influenciada por la criatura o por alguna regla, ¿sí? El amor de Dios no es influenciada por la criatura o por alguna regla. Si estuviera el amor de Dios regulado por alguna situación o alguna circunstancia, ya dejaría de ser soberano, ya no actuaría de acuerdo a su voluntad, sino que actuaría de acuerdo a ciertos requisitos. Por tanto, el amor de Dios es soberano. Veamos un ejemplo de esto en las Escrituras. Veamos en Romanos capítulo 9, versos 11 al 13. Romanos capítulo 9, versos 11 al 13. Leamos qué dice: porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. Acá se pone en manifiesto el amor de Dios. Se pone en manifiesto de que escogió a Jacob.
escogió amar a Jacob y no a Esaú. Y vemos acá que los mellizos aún ni siquiera habían hecho algo bueno, ni siquiera habían nacido, y Dios ya había destinado a amar a Jacob. En su soberana voluntad, Él elige amar a Jacob. Es decir, nuevamente, el amor de Dios no está influenciada por las criaturas. Otra característica del amor de Dios es que es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que no cambia. Para ello vamos a ver en Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 17. Santiago capítulo 1, versículo 17, que nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Sí? La misma escritura declara de que en Dios no hay cambio. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Por tanto, su amor no cambia. El amor de Dios no cambia. Existen actualmente la tendencia en decir de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento no era tan amoroso como el Dios del Nuevo Testamento. Y eso es una gran herejía. Es el mismo Dios manifestado. Es el mismo amor manifestado. Veamos Romanos 8:35. Romanos 8:35. Dice la Escritura: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Entonces, vemos acá de que el amor de Dios por nosotros no está en función a que si pasamos o no pasamos tribulación, a que no va a cambiar si es que estamos o no en angustia, o estamos en persecución, o hambre, o desnudez. El amor de Dios no va a cambiar de acuerdo a nuestras circunstancias, porque el amor de Dios es inmutable. Asimismo, Romanos 8:38 al 39 nos dice: porque estoy convencido que ni de la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, nuevamente acá nos menciona que la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni nada va a hacer que ese amor de Dios cambie. Nada va a cambiar el amor de Dios hacia nosotros. Absolutamente nada. Así que, hermanos, vivamos confiados de que las circunstancias por las cuales pasemos, el amor de Dios nunca cambia. Él permanece. Él es. El amor de Dios es santo. Otra característica del amor de Dios es que el amor de Dios es santo. Entonces el amor de Dios no está regulado por un capricho o una pasión o el sentimiento. El amor de Dios no contradice su santidad. Es decir, de que por amar Dios no va a ir en contra de su santidad. Eso es completamente errado. Ni tampoco que el amor de Dios sea una debilidad de Él. Tampoco. Veamos qué nos dice Hebreos 12:6. Para aquellas personas que quizás malentienden el concepto de amor, especialmente en el contexto bíblico. Nos dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, acá está hablando del amor de Dios, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Acá vemos que Dios en su manifestación de amor disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por tanto, el amor de Dios no es como nosotros o las personas se pueden imaginar, sino que el amor de Dios incluso no contradice su santidad, ni tampoco va a contradecir su justicia.
Y otro aspecto importante es que el amor de Dios es benigno. ¿Benigno en qué sentido? Que se caracteriza siempre por mostrar una buena voluntad, comprensión y simpatía hacia nosotros. Más adelante veremos la bondad de Dios. Así que en adelanto es de que todo lo que haga Dios es bueno. Todo lo que el amor de Dios haga va a ser bueno. Entonces, hermanos, su amor es un atributo que puede ser imitado. Por eso se llaman los atributos comunicables de Dios. Y especialmente como cristianos estamos llamados a comunicar ese amor de Dios, no solamente de palabras, sino también de hechos. Y como les dije al principio, de nada serviría conocer intelectualmente estos conceptos si no hay un cambio en nuestras vidas. El Calvario, hermanos, fue la demostración de este amor divino, como nos dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas criaturas pecadoras, llenas de oscuridad, que es el género humano, Dios demostró su amor con nosotros, ¿sí? Cuando Cristo murió por nosotros, no teniendo nada a nosotros para que dar a cambio. Dios manifestó ese amor que hemos visto por nosotros. Hasta aquí hemos visto el amor de Dios. Ahora vamos a entrar a ver la gracia de Dios. Como otros atributos, vamos a ver la gracia de Dios. Cabe indicar de que esta gracia es ejercida solo para con los elegidos. ¿Cómo es eso? Dios tiene misericordia, hay que diferenciar lo que es gracia de misericordia. La misericordia está sobre todas sus obras. Veamos el Salmo 145, versículo 9, donde dice, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. ¿Sí? Entonces Dios tiene misericordia sobre todas sus obras, pero su gracia solamente es reflejada para con los elegidos. La gracia de Dios es la única fuente donde va a fluir la bondad, el amor y la salvación de Dios para sus escogidos. ¿Sí? Recordemos que estos escogidos son criaturas culpables e indignas de recibir esta gracia. No fueron personas ni son personas dignas de recibir algo, de ninguna forma. Todo ser humano está condenado. Asimismo, la gracia de Dios no puede ser comprada, ni tampoco puede ser lograda ni ganada por algún ser humano. Hagamos lo que hagamos, no vamos a comprar o a sobornar a Dios por esa gracia. Incluso una pandemia puede ganar o hacer que Dios nos expanda esa gracia de manera universal. Como nos dice Romanos 11:6. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Acá nuevamente el apóstol Pablo nos afirma diciendo de que esta gracia no es obtenida por obras, ni tampoco puede reclamarse como un derecho por haber hecho algo. No podemos reclamar la gracia de Dios por nuestro buen comportamiento, que incluso Dios dice que son trapos de inmundicia nuestras justicias. Entonces, hermanos, aquel que recibió esta gracia, tampoco tenemos derecho alguno sobre ella, ya que no se trata de una recompensa. La gracia de Dios no es una recompensa a lo que somos o a lo que hacemos. Simplemente a Dios le plació en su soberanía darnos esa gracia.
Veamos algunos de los aspectos de esta gracia. La gracia de Dios es eterna. Veamos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si Dios es eterno, su gracia es eterna. Y esto se afirma cuando nos dice que nos concedió este favor, esta gracia, en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. La gracia de Dios también es gratuita, como hemos visto, que no depende de algo. Romanos 3:24 vuelve a afirmar esto que dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por su gracia somos justificados gratuitamente. No hay nada a cambio, no hay nada que el hombre dé a cambio por su alma. Absolutamente nada podemos dar para la salvación de nuestras almas. Otro aspecto de la gracia es que es soberana. Nuevamente, Dios es soberano, su gracia es soberana. Dios la ejerce y la otorga a quien quiere. Como nos dice Éxodo 33:19, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. La gracia de Dios la da a quien Él quiere, en su soberanía, en la libertad que Él tiene. Asimismo, esta gracia es distintiva, es decir, que escoge a algunos y pasa por alto a otros. Hemos visto el ejemplo de Jacob y Esaú, donde Dios elige a Jacob, amar a Jacob. También vemos el llamado de Abraham. Abraham vivía en tierra de caldeos, de paganos, y Dios le plació llamar a Abraham. Asimismo, en el ministerio de Jesús vemos que Jesús llamó al arrepentimiento a muchos publicanos y pecadores. Dios hizo una distinción, separó a aquellas personas para su reino. Otro punto importante es que la gracia de Dios se manifiesta en Cristo. Veamos Juan capítulo 1, versículo 17, donde dice que porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Así es, hermanos. La gracia de Dios fue hecha manifiesto, fue hecha realidad por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo, esa gracia no hubiera llegado a la humanidad. La gracia de Dios fluye para sus elegidos solo a través de Cristo, el mediador. Solamente Cristo fue el que nos hace la mediación entre Dios Padre y estos seres pecadores que somos los hombres. Otro aspecto de la gracia es proclamada en el Evangelio. En el Evangelio se declara que todos los hombres son pecadores, que todos son culpables y condenados, están condenados y están muertos. Tanto el moralista como el religioso y el pagano están en la misma condición. Y todos necesitan de la gracia de Dios. Y en la proclamación del Evangelio es donde se declara esta gracia. Entonces, en resumen, es la gracia de Dios la que nos llama, es la gracia de Dios la que nos regenera, nos hace nacer de nuevo, es la gracia de Dios que nos justifica, es la gracia de Dios que nos santifica, es la gracia de Dios que nos preserva. Por tanto, hermanos míos, como Cristo mismo le dijo al apóstol Pablo, que te baste mi gracia, ya que en su gracia tenemos cubierta toda nuestra seguridad,
desde el llamado hasta que somos preservados, hasta que algún día Él regrese o nos llame a su reino. Que nos baste esa gracia, que es eterna, que es soberana y que es ejecutada y manifestada en Cristo. Veamos otro atributo de Dios, que es la bondad. La bondad de Dios. En el Salmo 25, versículo 8, nos dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. La Biblia misma declara que Dios es bueno y recto. En el Salmo 100, verso 5 nos dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nuevamente la Biblia por varios pasajes nos dice que Dios es bueno. Ahora, no es solo que Dios sea enteramente bueno, sino que es siempre bueno. Dios no hace otras cosas que no sea bueno. Como vemos en el Génesis, que Dios vio toda la creación y todo lo hizo bueno. Dios no sabe hacer otra cosa que no sea bueno. La bondad de Dios se refiere tanto a su carácter como a su conducta. Todo lo hace con bondad y es bueno. Absolutamente todo lo hace con bondad. Él no hace las cosas pensando acá con otra quizás intención. No, toda su intención es bondad. Él es bondad. Por ejemplo, de la misma manera de que un árbol corrupto no puede producir un fruto incorrupto, tampoco un Dios incorrupto, un Dios santo, no puede producir algo corrupto, no puede producir algo que sea malo. No se puede, va contra su naturaleza. Entonces la ley refleja la bondad de Dios. ¿Sí? La ley refleja la bondad de Dios. El que Dios también sea bueno siempre, no es que Dios esté sujeto a alguna ley u obedezca a alguna ley cósmica ajena a él mismo, sino que es bueno en sí mismo. Entonces Dios no es solo el estándar principal de bondad, es la fuente de toda bondad. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 28, un capítulo muy conocido, un pasaje muy conocido por nosotros, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermanos, vemos aquí que todas las cosas ayudan a bien. Absolutamente todas las cosas que nos sucedan ayudan a bien. Dios es capaz de hacer que todo lo que nos suceda redunde en nuestro bien. Como creyentes debemos tener esa certeza y esa convicción de que todo lo que nos suceda acaba en nuestro bien. En última instancia, es decir, todo lo último que puede suceder será bueno. Todo lo que pueda suceder será bueno. Para el cristiano no existe tragedias. La providencia de Dios hará que todas estas cosas que parecen maldades redunden en nuestro beneficio final. Actualmente estamos en cuarentena, estamos pasando una pandemia global, entonces podemos pensar que esta es una gran tragedia. Quizás muchos cristianos hayan fallecido allá en Europa, pero la Biblia nos declara de que todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios obra es bueno. Al final todo llevará al cumplimiento de lo que Él ya ha predeterminado y todo lo que Él hace, recordemos, es bueno. Nos parecerá al principio malo o quizás una tragedia, pero al final va a redundar en nuestro beneficio al final. Amén.
Entonces, hermanos míos, de esta manera ya estamos culminando esta sesión de los atributos de Dios. Agradezco su tiempo y oremos, hermanos, porque como les dije, de nada serviría saciarnos intelectualmente de estos atributos, de este concepto, si no interiorizamos esto en nuestras vidas, si no hemos sido alcanzados del amor de Dios, si no hemos percibido la bondad de Dios en nuestras vidas, y por sobre todas las cosas y su gracia, nunca la hemos percibido y solamente es algo, un bonito pensamiento. Y eso se refleja en nuestras actitudes, cuando no podemos expresar bondad, cuando no podemos expresar gracia hacia nuestro prójimo, cuando no podemos expresar amor. Preocupémonos, hermanos, no basta con conocer, debo dar frutos, frutos del Espíritu Santo. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche que tú nos concedes. A través de estos medios de comunicación, tu palabra se sigue enseñando, se sigue predicando y seguimos hablando de ti. Tú eres bueno, Señor, por sobre todas las cosas. Tu amor, tu gracia, tu bondad, Señor. Eres enteramente santo, justo. Eres un Dios de amor. Y te plació llamarnos, Señor, incondicionalmente y te agradecemos por ello. Vivimos agradecidos contigo, Señor, porque tú nos amaste primero y queremos crecer en esta gracia que tú nos has dado. Queremos cada día seguir creciendo, no que nosotros podamos contribuir en algo, sino que podamos, Señor, conocerte más, conocer más aspectos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, y que tú transformes nuestros corazones, que nos llene de tu presencia, nos llene de tu Espíritu Santo para poder transmitir tu amor, tu bondad, tu benignidad y cuando prediquemos tu evangelio sea la gracia tuya. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Bendice a todos mis hermanos, Señor, y la gloria es para ti. Y todo esto, Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.